Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Susan Sibenshon estaba junto a la ventana contemplando los altos árboles verdes de la calle Eichendorff, que en ese caprichoso día de abril no le proporcionaban ningún consuelo. A su lado estaba Mimi, que sentada en el alféizar de la ventana, blanca como la nieve y erguida como una esfinge, observaba fijamente la cortina gris plateada plagada de incontables gotitas. «Qué mal tiempo hace», dijo Susan. Mimi no contestó. Era una gata, y como todos sabemos, los gatos no son especialmente habladores. «Puede que sea cierto que Colonia es la ciudad más bonita del mundo», continuó Susan, «pero sin duda aquí llueve demasiado. Bertolt decía siempre que esto es un viejo foco de lluvia». Suspiró afligida. Por supuesto, no se trataba solo del tiempo. La había dejado preocupada la conversación con el Dr. Kugelmann, el cariñoso traumatólogo rubicundo con un apretón de manos firme que la había visitado aquella mañana. «Bueno, señora Sibenshon», le había dicho mientras retiraba la radiografía del panel de luz y se dejaba caer en su silla. «Tarde o temprano va a necesitar una cadera nueva. Si empeoran las molestias, yo no esperaría demasiado. Moverse desde luego ayuda. ¿Qué quiere que le diga? Cuanto menos peso en las caderas, mejor, ¿no?» Se la quedó mirando. Sonrió con complicidad y se apoyó las manos un instante en el vientre, que se curvaba bajo la bata blanca de médico. Susan lo miró sintiéndose un poco culpable, consciente de pronto de los 10 kilos que había ganado en los últimos años. Se colocó bien el pañuelo de flores y se propuso comer menos pasteles a partir de ese momento. El médico se recostó en su asiento y juntó las manos en un gesto benévolo. «Hay que reconocer que el clima en la región de Colonia no le sienta nada bien a nuestros huesos débiles. En una zona más cálida se encontraría mucho mejor, pero eso no siempre puede escogerse, ¿verdad?» La mujer negó con la cabeza apesadumbrada. «¿Qué edad tiene usted ahora?» Le echó un vistazo al ordenador. «¿73? Bueno, todavía le queda vida por delante, por así decirlo». Se rió para animarla, mientras Susan cada vez se hundía más en la butaca de enfrente. «Venga, señora Sibenshon, no se desanime tanto. Una operación de cadera ya no es nada del otro mundo. En unos meses volverá a saltar por ahí como una alegre cervatilla». Y mientras el Dr. Kugelmann ensalzaba las ventajas de una articulación de titanio con los ojos iluminados, los ortopedas eran ortopedas, Susan caía en un profundo abatimiento. En realidad, se puede considerar incluso operar las dos caderas, porque la mayoría de las veces la artrosis no deja las cosas a medias, continuó el doctor. «Hemos obtenido muy buenos resultados con ese método. Espere», tecleó entusiasmado y giró el monitor en dirección a Susan. «Mire este vídeo de 3 minutos. Le sorprenderá». Ella se puso pálida y se negó a verlo con un gesto de la mano. De algún modo la conversación estaba tomando un camino que no le gustaba. «Tal vez pida una segunda opinión», susurró. «Claro, hágalo», respondió Kugelmann alegre mientras depositaba sobre el escritorio un folleto informativo que la mujer se metió en el bolso. «Deje que la cabeza lo procese. No tiene que ser la semana que viene», dijo para despedirse mientras le espachurraba la mano y sus ojos azules brillaban vivarachos tras las gafas. «En todo caso, aquí estaré esperándola». Y al darse cuenta de su vacilación, añadió: «Pero será mejor que usted vaya haciéndose a la idea. Al final tendrá que aceptarlo». Susan Sibenshon huyó de la consulta. En un arranque de terquedad, dejó el ascensor que había a la izquierda y bajó las escaleras. «Aún funcionan», pensó, y notó que no tenía ninguna gana de hacerse a la idea de que le clavaron un tornillo de titanio en el fémur. Así que decidió pasar por la panadería de Schneider a comprarse un buen trozo de pastel de mantequilla. Cuando llegó a casa un poco más tarde, después de quitarse el chubasquero mojado y dejar en el vestíbulo el paraguas desplegado para que se secara, le sobrevino el impulso de descolgar el teléfono y llamar a su mejor amiga Lo. Ella le habría dicho que los traumatólogos siempre querían operar enseguida. Ya se sabe, son carniceros. Y después se habría sacado de la manga un ejemplo de un amigo, que con el mismo diagnóstico se había apuntado a un grupo de senderismo y ahora trotaba la mar de contento con sus propias caderas por el bosque. «Tú no te rindas», le decía siempre Lo en broma a la vez que la señalaba con el dedo índice.
De la infelicidad nadie sale feliz. Y tenía razón. No servía de nada, y menos a una misma, trasladar esa desgracia a su mejor amiga. Con una sonrisa absorta en sus pensamientos, Susan se puso a acariciar el pelaje de Mimi. Y mientras el ruido de la lluvia se mezclaba con el suave ronroneo de la gata, pensó que Lo tenía el don especial de hacer reír a la gente. De hacerles la vida más fácil. Su amiga también había sido quien había estado a su lado tras la muerte repentina de Bertolt, hacía 5 años. Susan Stevenson suspiró profundamente al volver a pensar en aquel año aciago, en el que como cada mayo había ido con su marido a Ischia para disfrutar del esplendor de las flores de la isla volcánica en el mar Mediterráneo, de la buena comida y el poder curativo de las cálidas aguas termales. Era un viaje que esa vez debería hacer sola, pues el excursionista de Bertolt, que era 8 años mayor que su mujer, en aquellas vacaciones exhaló el último suspiro tan tranquilamente en la cumbre del monte Epomeo, con una copa de vino tinto y un plato de sabrosa brusqueta. Susan se acordaba muy bien de aquel instante, cuando Bertolt retiró su plato, se recostó con un suspiro de satisfacción y dijo: «No hay unos pomodori como estos en el mundo». Dejó vagar la mirada por el hermoso paisaje verde, que se extendía hasta el mar que los esperaba abajo, a lo lejos. «Mira lo bonito que es todo esto, Susanita. ¿No es como un paraíso?». Con aquellas palabras cerró los ojos para echarse una siesta al sol. O eso pensó ella. Tras un cuarto de hora, a Susan le quedó claro que esas habían sido sus últimas palabras. Y cuando regresaron a Alemania, ella en un vuelo de Alitalia y Bertolt en un ataúd, y tras pasar unos días terribles, Susan se juró a sí misma no volver a poner el pie en la isla donde había pasado tantas vacaciones maravillosas con su marido. Al menos Bertolt, que trabajó como agente de seguros durante muchos años, había sido lo bastante prudente como para contratar un seguro de viaje que contemplaba el transporte del cuerpo en caso de fallecimiento, una suerte en una situación tan triste. Y a pesar de su dolor, ella había quedado profundamente impresionada por la competencia y la amabilidad con que la tripulación se había ocupado de ella y de los restos mortales de su marido. «¡Madre mía! Un ataque al corazón en el Epomeo. Menuda pesadilla», dijeron sus amigas cuando se enteraron de la mala noticia y fueron corriendo a consolar a Susan. Pero por otro lado, se fue en un momento feliz. ¡Qué muerte más bonita! Todos desearíamos algo así. Después añadieron: «Estarás mejor con el tiempo. La vida sigue adelante». Y la verdad es que la vida siguió adelante, o, mejor dicho, simplemente siguió, pues para Susan era bastante triste. A menudo también se sentía muy sola, conforme pasaban los días, las semanas y los meses sin su fiel marido, que había estado con ella siempre, en los buenos y en los malos momentos. A veces también se enfadaba un poco con Bertolt por haberse largado y haberla dejado abandonada. No habían tenido hijos debido a que ella, cuando era joven, había cometido la irresponsabilidad de salir a pasear con un vestidito fino en una noche bastante fría de principios de verano, lo que le ocasionó una fuerte inflamación del bajo vientre. Pero el amor que sentía Bertolt por su mujer no había disminuido ni un ápice por ello. «Nos tenemos el uno al otro y eso es lo importante», decía siempre. Pero ese era el problema ahora, que ella ya no le tenía a él. Ya no existía un nosotros. Bertolt ya no estaba, y ya no la llamaba Susanita, ni le señalaba partes divertidas o noticias destacadas del periódico. Su amiga Lola había ayudado mucho durante todo este tiempo. Ella era alguien que arreglaba las cosas, y Susan estaba segura de que la habría aconsejado bien sobre sus caderas doloridas. Pero Lo tampoco estaba allí. Se había ido, como decía la gente cuando alguien moría pasados los 60. Como si las personas solo cambiaran de lugar. Por supuesto, todavía le quedaban otras amigas y conocidos. Eso siempre suele ser así si se vive en una ciudad como Colonia, en un barrio donde la gente se habla por la calle y en el que la panadera te pregunta por la mañana: «¿Cómo está hoy, señora Stevenson? ¿Va todo bien?», y lo dice de corazón.